En este video explico cómo hallar las distintas frecuencias cuando tenemos una tabla de tipo 1 o datos no agrupados en intervalos. Entonces, este tipo de tablas lo que tiene es la variable y las frecuencias. Por ejemplo, en este ejercicio, estos números que están aquí corresponden al costo en dólares. Entonces aquí esto sería la moneda. ¿De qué se trata? En este caso pues son dólares. El costo en que se ha vendido un determinado plato o el costo que cuesta un determinado plato en algún restaurante. Estos son datos ficticios. Entonces decimos que 3 personas compraron un plato de $1. 8 personas compraron un plato de $2. 11 personas compraron un plato por el que pagaron $3, etc. El resto de frecuencias que vamos a calcular ya lo hemos hecho en otros videos, pero el procedimiento es exactamente el mismo. Entonces aquí tenemos la frecuencia acumulada, simplemente le damos clic en el 3 y la primera frecuencia acumulada es igual a la primera frecuencia absoluta. Estas son frecuencias absolutas. Esta de aquí es la frecuencia acumulada. La siguiente frecuencia acumulada la sacamos dándole clic en este 3 más y le damos clic en este 8 de aquí. Entonces, en definitiva, la frecuencia acumulada es la frecuencia anterior más la frecuencia absoluta siguiente. Le damos un enter y este proceso lo podemos seguir generando. Asimismo le damos clic en el 11 más otro clic en este 11 y le damos un enter. Podemos hacer este proceso presionando, arrastrando y soltando. Yo lo voy a hacer manual para que se vea detalle a detalle. Entonces igual a este número más este número. Enter. Y le doy clic aquí y puedo arrastrar este valor de aquí. Como se dan cuenta, aquí tengo un 47 y aquí también tengo un 47. En consecuencia, la última frecuencia acumulada es igual a el total de datos. Aquí tengo la frecuencia porcentual. La vamos a calcular de la siguiente manera. Primeramente voy a poner la palabra redondear, que es la fórmula para redondear. Le voy a poner punto y coma, ustedes le ponen coma de acuerdo a su computadora, le pone el número de decimales y le voy a cerrar esto. Muy bien, en este lugar vamos a escribir la fórmula. La frecuencia porcentual, vamos a abrir dos paréntesis, se calcula de la siguiente manera. Ingresamos en el paréntesis que generamos, le voy a dar clic en el 3 dividido para el 47. Como el 47 es un número que no va a cambiar, que se va a mantener fijo, a esto de aquí le pongo seguridades. Eso ya habíamos explicado antes con con un signo de moneda antes de la letra y después de la letra. Y como estoy calculando directamente la porcentual, a toda esta respuesta, despuesito de este paréntesis o antes del punto y coma, le doy un asterisco que es para multiplicar y le multiplicamos por 100. Y con eso ya tenemos el porcentaje de cada uno de estos números. Este 638 significa que este 3 representa el 638 del total. Presionamos de este cuadrito, arrastramos y soltamos. Aquí me sale 0, 0 porque aquí no hay valores. Le vamos a borrar, que no tiene sentido esto. Listo. ¿Qué significa este 38.3? Significa que este 18 representa el 38.3%. Finalmente vamos a calcular la frecuencia acumulada, que es igual a la primera frecuencia, ¿sí? La frecuencia acumulada 1
es la misma frecuencia acumulada de acá. Entonces ahora me toca la segunda, va a ser igual a esta anterior más esta de aquí. Le damos un clic y solito nos aparecen los nombres de las celdas, no nos preocupamos por eso. Le doy un clic aquí, presiono en el cuadrito, arrastro y suelto. Entonces en teoría la suma de las frecuencias porcentuales tiene que ser un número cercano a 100 o 100. Entonces le damos clic en la opción autosuma, le damos un enter y ya tenemos el 99.9%, que eso es aproximadamente el 100%. Si aquí le aumentáramos decimales, aquí saldría mucho más apegado al 100, pero le vamos a dejar ahí. Vamos a notar que este 99 que está acá es el mismo 99.99 que está acá. Entonces la última frecuencia acumulada, porcentual acumulada, es igual al total de las frecuencias porcentuales. Muy bien. Eso ya lo habíamos explicado antes en otro video, por eso fue un poco rápido esta parte. Ahora vamos a hacer un análisis de... Aquí me dice que calcule la media aritmética. Entonces, ¿cómo calculo la media aritmética? Simplemente voy a generar una columna aquí que diga XF. Significa que voy a multiplicar aquí esta columna de las monedas por su frecuencia, es decir, la X por la F vamos a multiplicar. Entonces vamos a poner igual, clic aquí, asterisco y clic aquí. Damos un enter y ya está la multiplicación. 1 por 3, 3, 2 por 8, 16, etc. Presiono, arrastro y suelto. Como aquí no hay nada, le podemos borrar esto. Vamos a ponerle los bordes. Clic aquí. Usted puede escoger lo que quiera. Le damos clic en todos los bordes. Y voy a sumar esto. Entonces pongo igual, suma, abro paréntesis, selecciono esto, cierro paréntesis y le doy un enter. Bueno, entonces la media aritmética no es otra cosa que este número de aquí dividido para el total de datos. Muy bien, está terminado. Ahí está la media aritmética. Quiere decir que en promedio estos 47 usuarios de este restaurante pagaron $3.38. Esa es la idea básica de la media aritmética. Ahora vamos a hacer análisis respecto de la frecuencia acumulada 3. Muy bien, entonces me ubico en la frecuencia acumulada 3. Este es el número 3. Voy a la frecuencia acumulada, es este número de acá. Y dice que aquí escriba el análisis. Es lo que tiene que hacer usted de ver. Tiene que llenar esta columna de datos, todas estas columnas. Tiene que hallar la media aritmética. Y tiene que llenar estos tres análisis que he puesto acá. Entonces aquí tengo el análisis respecto de la frecuencia acumulada 3. Entonces si tengo este número que es 22, este 22 nada más me representa la cantidad de personas que pagaron hasta $3 por un plato que se han servido. Entonces aquí vamos a escribir esto. La pregunta, ¿qué cantidad de personas pagó $3 o menos, ¿sí?, por un plato en dicho restaurante? Aquí cerramos esto y esto es lo que hay que llenar. O sea, hay que darle sentido. Simplemente la idea es que usted le dé sentido a esta tabla.
usted pone algo aquí, un análisis respecto a lo que se le pide acá. Entonces, ¿qué cantidad de personas pagó? $3 o menos por un plato en dicho restaurante, el restaurante que se ha servido este platito. Entonces la respuesta simplemente es 22. Vamos a quitarle un poco el tamaño para que entre bien. Listo. Asimismo usted tiene que llenar el análisis acá. Dice análisis respecto del porcentaje acumulado. ¿Y cómo hacemos eso? Análisis respecto del porcentaje acumulado. Me vengo acá al porcentaje acumulado y cuento el que me dice el número 4. Entonces, el porcentaje acumulado 4 es este 85.1. ¿Pero qué significa este 85,1? Eso es lo que queremos ponerle acá relacionado al ejercicio. Entonces, este 85.1 es el porcentaje de las personas que pagaron hasta $4 por un plato. O puede ser el porcentaje de personas que pagaron $4 o menos por un plato. Eso vamos a escribir aquí. Es casi lo mismo que la frecuencia acumulada, simplemente vamos a escribir acá qué cantidad de personas pagó $4 o menos simplemente aquí cuánta cantidad de personas pagó $4 o menos por un plato en dicho restaurante. Bueno, si le dejo ahí, simplemente lo que estoy haciendo es cambiando de datos a esto con relación a lo de acá, pero no está del todo bien porque este no es un número cualquiera, es un porcentaje. Entonces el texto de aquí tiene que ser ¿qué porcentaje? ¿Sí? ¿Qué porcentaje? Porcentaje de personas pagó $4 o menos por un plato en dicho restaurante. Y ahí ya tiene más sentido. Le damos un enter. Ese es el debercito que tiene que hacer usted. Ir poniendo la pregunta respectiva que le dé sentido a este análisis. Entonces aquí nos olvidamos de responder acá. Dice, ¿qué cantidad de personas pagó $3 o menos? Entonces la frecuencia acumulada era esta de acá. En la frecuencia acumulada 3 será este de aquí, por tanto la respuesta es 22. Entonces aquí la respuesta es 22. Ok, aquí el análisis del respecto del porcentaje acumulado 4, entonces la respuesta es 85.1. Ahí. Y ahora me dice análisis respecto de la frecuencia porcentual 2. La frecuencia porcentual es esta. Como me está diciendo, respecto a esto de aquí, esta es la número 2. Ahora lo que tengo que hacer es poner una pregunta que le dé sentido a este número. Entonces, eso es lo que vamos a escribir aquí en este cuadrito amarillo. En definitiva, entonces, este 17 es el porcentaje correspondiente a este 8. Y este 8 es la cantidad de personas que pagaron $2. Entonces aquí podemos poner simplemente en signo de pregunta ¿qué porcentaje de personas pagó exactamente $3? Exactamente, perdón, $2. Exactamente $2. Aquí noten que no digo o menos. Cuando se dice menos o menos, está hablando del acumulado. Entonces aquí el que pagó $2, ¿qué porcentaje de personas pagó exactamente $2? Son 8 personas. Y eso en porcentaje es 17,02.
Ya, entonces le dejamos ahí y aquí la respuesta va a ser el número que esté en la frecuencia porcentual 2, es decir, 17,02%. Escribimos aquí respuesta 17,02%. Ahí está la respuesta. Aquí también nos faltó ponerle el porcentaje. Aquí nos faltó el porcentaje. Listo. Este acá. Este aquí falta para 22 personas. Hay que poner exactamente de qué se trata. Bueno, esa es la parte del deber que tenemos que hacer. La siguiente parte del deber es realizar un gráfico denominado ojiva. Para poder hacer este gráfico hacemos el siguiente proceso. Selecciono la columna de la variable y también selecciono la frecuencia acumulada. Luego de esto le damos un clic en el botón insertar, luego escogemos el botoncito que dice aquí dispersión y escogemos, aquí no se va a ver en el video, pero en la parte derecha hay otro botón más. Aquí hay 4 botones que ustedes alcanzan a ver y aquí a la derecha hay otro botón más que dice dispersión con línea suavizada, me parece. A ver, dice, sí, dispersión con línea suavizada. Le damos un clic aquí e inmediatamente nos aparece un gráfico como este. Este gráfico que ustedes ven aquí con esta línea media curvadita se denomina ojiva. Entonces aquí le dejamos con este título que sale por defecto, que es la frecuencia acumulada, y eso es todo. ¿Cómo lo podemos interpretar mejor a este gráfico? Le damos un clic en la curvita y aparecen unos puntos. Ahora podemos dar aquí un clic derecho y escogemos la opción agregar etiqueta de datos y nos aparecen estos números que están aquí. Entonces vamos a darle otra vez clic derecho acá y le ponemos dar formato a serie de datos. A ver, nos salió clic formato de etiqueta de datos, perdón. Aquí dice el título lo que vamos a hacer, formato de etiqueta de datos. Le damos clic en valor, en X y valor en Y y le ponemos cerrar. Y ahora veamos lo interesante de este gráfico, ¿qué es lo que tiene de especial? Aquí tenemos, por ejemplo, el número 40, que está en FA, es este 40 de aquí. Y en moneda tengo el número 4. Entonces aquí me aparece el par que dice moneda 4 y frecuencia acumulada 40. Entonces lo que quiere decir este dibujo, así como está, es que 40 personas pagaron por un plato que se sirvieron en el restaurante Comida Rica para Todos hasta $4. ¿Sí? 40 personas pagaron hasta $4. Entonces este 40 ya está incluyendo a los 22 que pagaron $3, a los 11 que pagaron $2 y a las 3 personas que pagaron $1. O sea, se compraron un plato de $1. Bueno, asimismo, este número 22, ¿qué quiere decir este 22? Quiere decir que 22 personas pagaron hasta $3. Hasta $3 por un plato de comida que se sirvieron, incluyendo a los 11 que están aquí y también incluyendo a los 3 que pagaron $1. Esto no quiere decir que 40 personas pagaron $4, que 22 personas pagaron $3,
que 11 personas pagaron $2. Eso no quiere decir. Quiere decir que ese número de personas que está aquí ya incluye a todas las otras personas que pagaron menos de $4. Entonces, como se ve acá, este 40 de aquí está incluyendo a 18 personas que pagaron $4, está incluyendo a 11 personas que pagaron $3, a 8 personas que pagaron $2 y a 3 personas que pagaron $1. Esa es la intención de esta ojiva, darnos a conocer esa información. Entonces la ojiva les va a quedar así, la pueden mover de esta área y la ponen en otro lugar, dentro de la hoja que tengan para hacer el deber. Vamos a hacer asimismo en la misma hoja como deber, otra ojiva, presionan escape, otra ojiva que tenga como componentes a la moneda y a la frecuencia porcentual acumulada o porcentaje acumulado. ¿Y cómo lo hacemos? Simplemente seleccionamos la columna de monedas, presionamos la tecla control, damos clic en la frecuencia porcentual acumulada y la señalamos. Entonces nos quedan señaladas desde el membrete esta columna de moneda y la columna de la frecuencia porcentual acumulada. Damos clic a insertar, damos clic a dispersión y escogemos el tercer icono que está acá, que dice dispersión con líneas suavizadas. Miren ahora cómo nos sale. Sale exactamente el mismo dibujo, pero en la parte de acá tenemos los porcentajes. Estos números que están aquí son porcentajes. Entonces, para poder hacer el análisis, le damos un clic en el dibujo, le damos un clic derecho y ponemos agregar etiquetas de datos. Una vez que está agregada la etiqueta de datos, le damos un clic derecho y vamos a poner formato de etiqueta de datos. Le damos un clic y le activamos el valor X. Listo, luego ponemos cerrar. Muy bien, entonces vamos a hacer el análisis de qué sirve esta frecuencia, este gráfico de frecuencias acumuladas. Este gráfico de frecuencias acumuladas, también llamado ojiva. Muy bien. Vamos a partir de este número que está aquí. Esto significa, veamos si lo tenemos acá, que el 46.8% de clientes pagaron hasta $3. Aquí dice lo mismo, dice que el 46.8% de clientes pagaron hasta $3. No está diciendo que el 46.8% pagó $3. Entonces, como vemos, este 46.8%, bueno, entonces, en consecuencia, este 46.8% de aquí contiene a 11 personas que pagaron $3, contiene a 8 personas que pagaron $2 y a 3 personas que pagaron $1. Esa es la idea básica de este gráfico de frecuencias acumuladas. Este 85.1, ¿qué significa? Significa que el 85.1% de clientes pagó hasta $4. Es decir, que este 85.1% ya contiene al 46.8%, que está relacionado con el 3, también contiene el 23.4 relacionado con el 2 y el 6.38 relacionado con el 1. Vuelvo a repetir, no significa que 85.1 significa el porcentaje de los que pagaron $4, no. Significa cuántas personas pagaron hasta $4. Significa que hay personas que pagaron $3, $2 y $1. Eso significa este porcentaje de aquí. Entonces usted tiene que hacer de deber exactamente lo mismo, llenar las tablas, tiene que hacer el análisis de las preguntas, poner una pregunta que se adapte al conjunto de datos y también tiene que hacer tanto
una ojiva. Esto se llama ojiva, tanto para la frecuencia acumulada, que es la que vemos aquí, y también como para la frecuencia porcentual acumulada. Y eso es todo respecto de este deber.